Hola, mi nombre es Borja Recuenco, muchos me conoceréis, soy el fisioterapeuta de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid y trabajo en este centro, que es el Centro de Rehabilitación Integral de Niños y Adolescentes con Cáncer, el primero y pionero en centrar la atención de las secuelas en la oncología pediátrica, y estoy aquí para explicaros un poco en qué consiste nuestro trabajo aquí y centrarnos en la parte de fisioterapia para que sepáis qué puedo hacer por vosotros y qué necesidades me encuentro día a día en mi labor. En este centro trabajo en conjunto con otras profesionales que, al igual que yo, conocen que el problema del cáncer pediátrico no solo se centra en la enfermedad, sino que abarca una problemática que lleva desde lo cognitivo, a lo emocional, a lo físico y a lo social. Ayudan a abarcar toda la situación real que experimenta una familia al salir del hospital. Aquí lo que solemos abordar son las secuelas derivadas de los tratamientos y de la enfermedad en oncología pediátrica. Hemos de decir que no vemos a todos los niños porque no en todos los casos aparecen unas secuelas de forma aguda, o sea, de forma temprana. Son el 70% de casos, que es una gran parte, los que tienen alguna secuela derivada de estos tratamientos. Suelen pasar porque los niños suelen recibir un tratamiento más agresivo hacia esos tipos de cáncer, y eso es una buena noticia porque sobreviven y estamos en una supervivencia del 81%, pero en ese 81% el objetivo que se plantea la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica, la SEO, y la que nos planteamos todos los profesionales que estamos trabajando aquí, es que sobrevivan pero con las menores secuelas posibles y lo mejor adaptados a su vida diaria que sea posible. ¿Qué casos solemos ver? Pues depende un poco del tipo de niño, la edad, el diagnóstico que tenga y pues el tratamiento que haya recibido. Por decir, en general, ¿qué solemos encontrar con más frecuencia? Os diría que, siendo el diagnóstico más frecuente, la leucemia es la que más solemos encontrar. ¿Qué pasa con la leucemia? Que tiene unas fases de tratamiento de quimioterapia muy intensas. Esa quimioterapia puede dejar unas secuelas tanto a nivel de fatiga, a nivel de dolor, a nivel de desarrollo, porque va a alterar todos los tejidos que tienen que ver con el movimiento, el músculo y demás. Y también hay ocasiones, cuando son leucemias de alto riesgo, que dan una quimioterapia intratecal, es decir, dentro del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con eso? Que aparte de tener unas secuelas físicas, que por un daño a nivel del sistema nervioso central que puede dañar nervios, puede dañar a nivel cerebral y puede alterar ese movimiento, también encontramos secuelas a nivel cognitivo, y por tanto hay pacientes de leucemia que son enfocados en equipo en este centro por la neuropsicóloga, la psicóloga educativa, la psicooncóloga si hay un problema emocional, y también la fisioterapia oncológica pediátrica. ¿Qué otros casos solemos ver? Pues bueno, hay casos de sarcomas, ya se suelen ver más en una etapa de adolescencia, una etapa más avanzada en la edad, y esos casos suelen llevar en sí una cirugía o una radioterapia. Entonces tenemos una alteración ya de tejidos óseos, musculares, conectivos, que directamente van a atacar al sistema de movimiento que tenemos los seres humanos, y va a haber que adaptar a ese tipo de pacientes a su rutina diaria y los objetivos que se vayan planteando. Aparte, pues como sabemos, la radioterapia, según en la zona en la que esté, puede también llevar consigo un daño a nivel sistémico, es decir, en el sistema cardíaco, en el sistema pulmonar, dependiendo dónde se enfoque la radioterapia. Luego tenemos los neuroblastomas, o sea, tumores del sistema nervioso central, para ser más específico, y ahí, ¿qué vamos a tener? Las neurocirugías. En las neurocirugías
por suerte, eliminan gran parte de la enfermedad, gran parte del tejido que está afectado por el cáncer, pero hay un daño propio de esa sección, de esa resección de tejido que, como tiene que ver con el sistema nervioso central, con el cerebro o con el cerebelo, puede hacer una alteración a nivel neuromuscular, a nivel de equilibrio, coordinación, lo que tiene que ver con la fuerza también, y a nivel cognitivo, como ya hemos visto, y por tanto habría que valorar a ese niño tanto en la parte física como en la parte cognitiva según van creciendo, porque claro, tenemos que tener en cuenta que los niños no son adultos en pequeños, sino que son seres humanos en desarrollo. Por tanto, como están todavía desarrollándose, van a aparecer ciertas limitaciones o ciertas secuelas, no necesariamente justo al acabar el tratamiento, sino según el niño va avanzando, va necesitando afianzar sus conocimientos o sus habilidades cognitivas o sus habilidades físicas. Y ya por último mencionar el trasplante de médula ósea, que este puede estar presente en diversos diagnósticos, pero son pacientes que enfocamos la terapia a ese tipo de tratamiento que han recibido porque es un tratamiento que afecta a nivel sistémico y que tiene un riesgo de que genere un AIDS, que es una enfermedad de injerto contra huésped. ¿Qué significa eso? Que puede haber una reacción del cuerpo a ese trasplante y atacar a diferentes zonas, como si fuese una enfermedad autoinmune, atacar a diferentes zonas y por tanto afectar o a nivel del sistema nervioso central, o a nivel de tejido óseo, muscular, a nivel de nervios, a nivel de algún sistema del aparato digestivo, endocrino. Entonces, estos pacientes en especial sí que necesitan un abordaje integral y por tanto que estén el mayor número de profesionales especializados alrededor de este paciente y ver dónde puede haber atacado o dónde puede tener un daño ese paciente y cómo adaptar ese daño a la situación real hoy día con esta persona. Entonces, como veis, hay diferentes secuelas, no siempre las encontramos, pero sí es necesario que exista el conocimiento de que se pueden tratar, se pueden mejorar y se puede, sobre todo, adaptar al niño o la niña, al adolescente, a su rutina habitual con un refuerzo a nivel profesional. Depende de las edades que vayamos encontrando, haremos un tipo de fisioterapia u otra. Pero sobre todo es a partir de esos problemas que van teniendo cuando realizamos un tipo de técnicas o de ejercicios u otros. En los niños más pequeños no nos queda otra que valorar cómo está a nivel de desarrollo. Es una etapa en la que van a ir creciendo y desarrollando su movimiento, están en la etapa inicial y por tanto vamos a usar sobre todo juego adaptado, juego terapéutico. Aparte de eso, si hay algún tema que tenga que ver con secuela respiratoria, vamos a hacer el ejercicio de fisioterapia respiratoria adaptadas al niño o la niña. Y también, pues si hay algún tema de dolor, hay diferentes escalas y herramientas para tratar el dolor en específico en estas edades, ya que al ser un síntoma subjetivo, pues siendo niños no van a entender el dolor, evidentemente, como lo entendemos los adultos o un adolescente. Luego, precisamente en la etapa adolescente o en la preadolescencia, vamos introduciendo, aparte de juego terapéutico, vamos introduciendo un sistema de entrenamiento para adaptar la capacidad física de ese adolescente a la situación que ha tenido por el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Este tipo de pacientes sí que va a entender en qué consiste un ejercicio pautado, progresivo, de fuerza. Entonces, aparte de los juegos que podamos hacer y ver sus motivaciones, que eso para mí como profesional y para los que nos dedicamos a estas edades nos parece esencial, nos enfocamos en su motivación, hacemos juego también, pero vamos focalizándole más hacia un tipo de deporte,
vamos enfocando hacia un tipo de actividad que necesita reforzar para estar al nivel físico máximo que tenga posibilidad para adaptarse a su entorno, a su medio, a sus amigos, a sus compañeros de clase, a sus familiares, ¿vale? Para que ese adolescente, cuando está en la etapa de transición a la edad adulta, sea consciente, totalmente consciente de cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones, porque a veces nos encontramos que no han sido conscientes, que no se les ha explicado ciertas cosas o que aparecen problemas que antes no eran problemas y ahora sí lo son, como son las secuelas a nivel cardíaco, que ahí tenemos ahora en desarrollo una parte médica y de fisioterapia esencial, que es la cardiooncología, que trata de adaptar ese posible daño cardíaco, tanto agudo como crónico, debido a los tratamientos que hay en un cáncer de este tipo, y evitar que tengan un riesgo de algún problema cardíaco grave a largo plazo. O también los problemas a nivel sexual, antes no serían un problema, pero el adolescente en esa transición a ser adulto puede tener ya pensamientos de tener hijos, de tener experiencias, y es una parte que no se habla mucho, pero que por experiencia aquí con adolescentes se reclama. Hay una necesidad que no hablan ni con padres ni con médicos, quizá por los tabús o quizá por que no le ha dado nadie la importancia que necesita, y ese que era un niño ahora es un adolescente, y ahora pues se plantea si en su vida de adulto pues tiene unos problemas que el resto de su entorno no los tiene, y que se deben a que ha tenido un cáncer y ha tenido un tratamiento. ¿Cómo son las terapias? Pues como veis, tenemos mucha estimulación a través del color, tenemos muchos planos inestables para trabajar el equilibrio, tenemos una camilla donde podemos trabajar cuando hay más secuelas a nivel estático, a nivel de alguna articulación en concreto, o un ejercicio que necesita el niño o la niña o el adolescente estar más tranquilo y con una frecuencia cardíaca más baja, para luego trabajar eso en específico y venir pues a hacer ejercicio, un juego deportivo o un juego adaptado. Como hemos visto, en oncología pediátrica existen unas secuelas agudas que pueden aparecer o no, pero también existen unos efectos tardíos a largo plazo, y creemos que en la necesidad de que haya profesionales especializados en esta materia, en este campo, que puedan en cualquier momento dar una atención de calidad a estos problemas derivados de la enfermedad y del tratamiento anterior durante cualquier etapa de la vida de los pacientes oncológicos pediátricos, ya sea en este lugar, en Madrid, en su lugar de residencia, que tengan un centro cercano al que poder derivar, o si se cambian de zona de residencia, poder coordinar y que haya centros en otros lugares de España a los que poder llevar a estos pacientes, y que se sepa abordar su patología, su efecto tardío, su secuela con la mayor eficacia posible.